Bueno, pero estamos ya de vuelta después de la tertulia y como les había dicho vamos a iniciar conversación con el hombre que desde este viernes es nuevo consejero delegado de los centros turísticos después de la renuncia de Juan Félix Eugenio, el hombre que asumió esa responsabilidad después de estas últimas elecciones y en virtud del pacto entre el Partido Socialista y el Partido Popular en el Cabildo de Lanzarote. Es un nombramiento que, en fin, me imagino que los que suelen seguir habitualmente la actualidad no les es ajeno porque fue imposible abstraerse de ese nombramiento. Es Benjamín Perdomo, nos acompaña aquí ahora esta tarde. Benjamín, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, y Jaime. muy bienvenido. Muchas gracias. Lo primero, ¿qué se le pasa por la cabeza cuando asume la responsabilidad, máxima responsabilidad de gestión de ese transatlántico, que es los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote? Sí, bueno, lo primero es agradecerte la entrevista. Uno se siente como en casa porque con tertulio de los viernes, aunque haya abandonado la política en su momento, pero siempre se han acordado de mí y con lo cual pues agradecerte. Muchas gracias. Eso antes que nada. Bueno, mire, yo fui en la legislatura anterior, como todo el mundo sabe, yo estaba en el Consejo de Administración de los Centros Turísticos y en ese Consejo de Administración de los Centros Turísticos yo fui uno de los más reivindicativos, por así decirlo, ¿no? Acuérdese de todo lo que denunciábamos continuamente, que bueno, que después nos hemos ido enterando y seguramente después de la entrevista entraremos un poco más en profundidad, pero sí es verdad que desde ese punto yo no veía o veía que se hacían las cosas bien y siempre tuve la perspectiva de que las cosas se podían hacer de otra manera, de una manera más limpia, más transparente, muchas veces sin faltar a la verdad al Consejo de Administración y a la gente que tenías ahí. Y bueno, cuando me lo propusieron, evidentemente por la dimisión de Juan Félix, que después hablaremos de él seguro, al que quiero darle unas palabras de agradecimiento sobre todo, pues bueno, pues aceptar porque he estado en esa casa 4 años en ese Consejo de Administración. Para mí supone evidentemente un gran reto y poner el escalafón alto y hacer las cosas bien, con honradez, con dignidad, y creo que es importante y para mí pues bueno, pues asumirlo. Hablemos de Juan Félix Eugenio, en principio que la persona que ha renunciado a raíz en fin, de todas las críticas de determinados sectores de los medios, de determinados sectores de la política, en torno a una cuestión relacionada con la participación minoritaria que tiene su pareja en una empresa que bueno, pues ha dejado una deuda en los centros turísticos. ¿Qué opina de todo este proceso, de todo este episodio? Mira, no sé si es que si es la expresión viene como, es decir, como anillo al dedo que me hagas esta pregunta a mí, ¿vale? Yo lo de Juan Félix lo veo injusto. Fue tratado por muchos sectores con una radicalidad extrema. Creo que se pasaron 3 pueblos y creo que bueno, que a lo mejor Juan Félix pues no pudo soportar la presión o a lo mejor no tenía la ilusión de aguantar esa presión porque bueno, porque tiene su trabajo, porque tendrá su empresa fuera y él podrá hacerlo, ¿no? Por una deuda de su familia con una agencia que le debía a los centros turísticos. Agencias que le deban a los centros turísticos hay muchas con nombres y apellidos. Y no solo hay que recuperar esa parte de dinero que debe esa agencia, hay que recuperarlas todas, no solo una. Y yo que estuve esos 4 años en ese Consejo de Administración, se hizo poco por recuperar el dinero que debían las agencias. Y te digo porque a lo mejor esa pregunta viene al pelo que me la hagas a mí. Mira, yo en la legislatura pasada sufrí. Lo que pasa es que a lo mejor yo tengo la espalda más ancha o yo soy capaz de ir permíteme la expresión, a la contienda, por así decirlo. Pero recuerde que a mi familia se le acusó de intentar cobrar, que se inventaron, creo que fueran unos 15 millones de euros, cuando lo único que decíamos era que nos habían robado un terreno y queríamos que nos devolvieran. ¿Verdad? Y de cortar el agua a todo el norte. Y de cortar el agua, exacto, y de cortar el agua a todo el norte, y dejar sin agua a todo el norte, y que pedíamos 15 millones de euros. La cuestión es que yo, es decir, pues oye, porque soy una persona, pues, no sé, mentalmente fuerte, y porque soy una persona que no se asusta ante las dificultades, se demostró que todo eso era mentira, que estaban diciendo falsedades y que al final, pues bueno, pues quedaron retratados, por así decirlo, y la verdad salió adelante. Y como yo no tenía problema en combatir eso, pues bueno, pues ahí se quedó. Claro, pero probablemente este asunto
regrese ese o, en fin, o cualquier otro, porque lo que le ha pasado a Juan Félix, usted me imagino, yo no pongo desde luego en duda la vida personal ni profesional de nadie, pero cuando te ofrecen un cargo de esas características, con la que ha llovido con Juan Félix, uno se hace un autocheck, a ver si es que ha dejado algo por ahí suelto en algún momento de su vida, ¿no? Bueno, yo por suerte estoy tranquilo, estoy bien, me metí en política estando tranquilo, salí de la política estando muy tranquilo y vuelvo en este caso, ¿no?, a dirigir una empresa pues demasiado tranquilo, ¿no? Pero también se va a poner el foco especialmente sobre usted justamente con eso, si reclama la deuda, si la reclama, si va a los tribunales, si no va a los tribunales. Ya hay una sentencia judicial que ha dicho que tienen que abandonar los terrenos y ya está. Es decir, que yo lo que me refería pero me era refiero a la deuda de las empresas de los centros, me refería claro, sí, por supuesto, es que hay que recuperarlas, pero es que eso es algo normal, pero hay que recuperarlas con la tranquilidad, con el sosiego y con el respeto que hay que tener, nada más, pero sin faltarle el respeto y sin acribillar a una familia, que es lo más importante, que es lo que se ha hecho, desde mi punto de vista. Bueno, claro, porque la otra opción es empezar a acribillar a todas las familias y toda la gente que le debe a los centros, ¿no? ¿Usted se imagina que suceda eso? Yo creo que ese no tiene que ser el comportamiento de unos centros turísticos ni una dirección de los centros turísticos. En esa oferta o proposición que le hizo, que supongo que vendría de la propia presidenta del Cabildo, o de presidencia por lo menos, hasta donde lo pueda contar, obviamente, ¿cuál es el intercambio de pareceres? Es decir, ¿qué directrices le han marcado? ¿Cuál es la idea política que se tiene desde el Cabildo sobre la gestión de los centros turísticos y qué es aquello que usted sugirió y que quiere proponer? Sí, yo lo primero es agradecerle a la presidenta del Cabildo, doña María Dolores Corujo, lo primero haber confiado en este que te habla y por la trayectoria que llevaba en ese Consejo de Administración y la confianza que ha depositado, ¿no? Eso es primordial. Luego hay una cosa clara, es decir, que tenemos una visión igual de lo que deben de ser los centros turísticos y eso es importante y vital para aceptar este cargo. Y segundo, evidentemente todas las decisiones tienen que ser comandadas, es decir, no comandadas o ordenadas, pero sí con el beneplácito de la presidenta, evidentemente porque es mi consejera, con lo cual ella es la consejera de los centros turísticos, con lo cual va a haber una comunicación tremenda y una línea de trabajo conjunta para sacar esos centros adelante. Mire, yo desde los centros turísticos y que estuve en ese consejo de administración, no puede haber un gasto tan elevado de las ETT. Eso es inasumible. Y además es inasumible las contrataciones en fraude de ley que se hicieron por parte de la administración anterior. Y eso habrá que estudiarlo, revisarlo y meterle mano, si me lo permite, y poder hacer que la empresa sea solvente. Mira, hay una cosa que compartimos todos y es que los centros turísticos están abandonados. Es decir, nos hemos dedicado o se han dedicado durante 4 años a abrir centros turísticos o abrir espacios deficitarios, porque eso no son centros turísticos, espacios deficitarios en los que le suponen un buen dinero a los centros turísticos para poder reformar sus propios centros y tenerlos adecuados a cómo tienen que estar. Si no, dése usted un paseo por el Monumento al Campesino y lo verá. Es decir, hace falta pintarlo, hace falta tenerlo en su sitio, vaya usted a la Cueva de los Verdes y vaya usted que le hace falta mantenimiento y eso se nota. Y se ha desviado el dinero en crear nuevos zonas de ocio y desatender lo que es tu casa prima, ¿no? Es decir, tu materia prima, que son los centros turísticos. Y eso hay que tenerlos bien atendidos. Tiene mucho que ver esto con el... pues claro, cuando se habla del espíritu de César Manrique, eso engloba muchísimas cosas. Y alguien que puede entender es que no podemos estar permanentemente anclados en el pasado. Eso no es incompatible con la evolución, pero sí obligaría pues, a que la filosofía manriqueña pues, sea la de conservación, la del ornato, la de todo limpio, la de bien pintado, etcétera. Sí, no, pero mira, yo te voy a responder muy sencillo. Claro que tenemos que avanzar y que los centros turísticos tienen que avanzar y todo el mundo lo va a entender. Tú lo que no puedes hacer y lo que no es posible es que, desde mi punto de vista, te gastes 2 millones de euros o 1.500.000 euros en una guagua eléctrica automática que va a ir por Timanfaya y que hay que ver si cabe o no cabe y los espacios son lo suficientes y no te gastes en poder pagar con un datáfono. Es decir, tiene que haber un equilibrio. Yo lo que no puedo es caminar mucho más de lo que tengo. Oye, primero pues tendrás que intentar que la gente que va a los centros turísticos pueda pagar, o a Timanfaya pueda pagar con una tarjeta en vez de con dinero líquido, porque si no tienes liquidez en ese momento tienes que dar la marcha atrás porque no hay datáfono. O por ejemplo que no haya un motor
quemando combustible en Timanfaya. Es decir, pues a lo mejor la prioridad es que tienes que tener eso resuelto para luego meter una guagua eléctrica que no se sabe muy bien si puede caminar por todos lados. Esa es la idea que tienen que tener los centros turísticos desde mi punto de vista. Se van a revisar cosas que ya están en marcha, el tema de la guagua, el tema de, por ejemplo, el Museo Atlántico. ¿Todo eso se ha hablado? Bueno, se han hablado muchas cosas. No te puedo adelantar todavía, pero hay que revisar determinadas cosas. Tú no, es decir, con una crisis turística, tú lo que no puedes hacer es tener constantemente cosas deficitarias. Y, por ejemplo, el Museo de la Calle Fajardo, por ejemplo, es decir, una ruina que se arreglaron 2 naves laterales en las que hay deficiencias y no entra nadie. Pues habrá que revisar eso todo y cuadrar las cuentas para que en un proceso de crisis en el que vamos, los centros turísticos, oye, si viene un estornudo del turismo, por lo menos que nosotros o los centros turísticos no se resfríen. Claro, es que usted asume la consejería delegada de los centros turísticos, bueno, a usted no se le va a pedir, también se le va a pedir que lo tenga todo pintado, todo en orden, todo limpio y tal, pero se le van a pedir resultados económicos, como es natural, ¿no? Y en la actual coyuntura, usted asume la gestión de los centros turísticos con 2 meses, creo que consecutivos, de descenso en el número de visitantes y en descenso también en número de ingresos. ¿Eso no da un poco de vértigo? No, yo creo que lo que hay que hacer es vértigo, ¿no? Es decir, hay que tomar decisiones y a veces hay decisiones que pueden gustar más y hay decisiones que pueden gustar menos y evidentemente hay que tomarlas y hay que ser valientes. Y muchas veces los problemas, desde mi punto de vista, a los que se encuentran muchas empresas públicas es que no se toman decisiones, se dejan para más adelante o ya vendrá otro y se comerá el marrón y al final lo único que creas es una pelota o una bola de nieve que al final acaba afectando a aquel que asume las riendas y que tiene que tomar medidas. Y yo, evidentemente, considero que se tienen que tomar medidas. Hemos hablado con la presidenta, evidentemente, y todos somos conscientes de que hay que reducir el gasto, sin ninguna duda. ¿Pide un plazo más o menos razonable antes de que se le empiece a mirar con lupa o desde dentro de 10 minutos ya podemos hacerlo? 10. Yo le pido 5. Nada, yo voy a estar cuestionado desde el minuto 1, no lo sé, no me importa, es decir, es algo que es normal y es algo que es natural y es la política, es así, eso de los 100 días de gracia no existen. Y, oye, pues preparado para las críticas, preparado para los halagos si llegan y para las críticas que van a llegar sin duda de aquellos que han dejado el gobierno y están pasando, pues a lo mejor por un mal momento, ¿no? Y será un consejero delegado, es ya un consejero delegado de despacho y cristales blindados o No. de chola, zapatilla y de paseos por ahí. Mi forma de actuar cuando estaba en la política y mi forma de actuar cuando trabajaba en diferentes empresas nunca ha sido de despacho, es decir, yo para mandar email lo puedo hacer desde mi casa, ¿entiendes? Es decir, yo para responder a email eso lo puedes hacer desde tu casa o por la mañana nada más llegar, pero hay que estar en los centros y hay que estar fuera y hay que ver cómo camina la restauración y cómo podemos ayudar y reflotar la restauración. Yo no digo que de la noche a la mañana vayan a ser números positivos, pero los números negativos que están o los que tienen y por los que atraviesan hay que mirar bien por qué sucede y qué es lo que está pasando. Pero eso está claro, según el anterior gobierno, es culpa de los trabajadores. ¿Qué es culpa de los trabajadores? No, yo creo que hay muchas variantes. Mire, yo te voy a poner un ejemplo. En esos casos de los que yo pues salía siempre. Mira, lo que no pueden hacer los centros es que teniendo una red de centros tremenda, no aprovechen ese flujo interno de turistas que tienen. Por ejemplo, tú si vas a las 12 a Jardín de Cactus por ahí, te puedes encontrar en muchos coches, que es decir, yo no lo voy a permitir, pero respeto que se antes hiciera. ¿Cómo es posible que tú en tus centros turísticos permitas que haya gente que te ponga cartelitos de otros restaurantes para ir a comer en Órsola o para ir a comer a Arrieta? No. Es decir, tú lo que tienes que hacer es intentar, en tus medidas de tus posibilidades, mover ese flujo de turistas hacia tus restaurantes. Monumento del Campesino, con unos menús magníficos, al castillo, es decir, tienes que mover ese flujo y te tienes que aprovechar de ese flujo. Y creo que hasta la fecha ese flujo no se ha producido. Y luego hay que revisar los costes de compra. Los costes de compra hay que revisarlos. La mayor empresa, desde mi punto de vista, ¿no? La mayor empresa pública de compra tiene que tener los mayores descuentos en compra. Es así, si yo a usted le compro 5,
haré un descuento, pero si le compro 15, Un poquito más. un poquito más. Bueno, Pero eso es la administración diaria, eso Sí, es sí. algo normal y no sé si se traducirá en una central de compras y en una central de costes, pero que es lo normal, lo que tiene que ser. Y hay que mirar el coste de las cosas. Pues a lo mejor tendremos que revisar pues todo para intentar rentabilizar al máximo, dando la mayor estabilidad, dando la mayor seguridad y sobre todo, antes que me hablabas de los trabajadores, y querer un poco más a los trabajadores, que al final son los que sacan las castañas, y yo creo que durante todo este tiempo les han dado palos injustamente. claro, Muy luego injustamente. tú hablas mal de unos camareros, después no puedes pretender que el público en Efectivamente. general vaya. Mira, Esto aquí es lo un has dicho. poco, es un poco extraño. Hay que quererlos y la gente se piensa que cuando hablas de querer, porque quiero aclarar esto, la gente cuando tú dices que hablas de querer a tu gente, de los trabajadores, pero no solo a los camareros, a los freganchines, a los cocineros, a los directivos que están en los centros, es decir, cuando hablas de querer, no hablo de subirles el sueldo, hablas de ser respetuoso. Y hablas de confiar en ellos y de saber que te pueden sacar el trabajo para adelante, de saber que están capacitados para hacer las cosas y de tratar a la gente con respeto y con humildad, nada más. Sí, pero los sindicatos representativos, es cierto, tienen fama de apretar. Pero eso es su trabajo. Al igual que en cualquier empresa, empresa grande, hay sindicatos y su trabajo, pues bueno, pues es defender sus derechos, eso es normal. Lo que no puede ser anormal es que porque yo tengo una persona que es reivindicativa y que quiere sacar el mayor provecho, por así decirlo, para los trabajadores o el mayor bienestar, el mayor bienestar para los trabajadores, yo tengo que ir a por ellos, condenarlos. Un ejemplo, tenían un despacho, eso en la legislatura anterior, tenían un despacho en el museo, en el Monumento al Campesino, y después de la relación que tenían con los directivos, la dirección de los centros turísticos, los mandaron casi a un gallinero. Es decir, no puede ser, es decir, y en las condiciones en las que lo tenían. Yo creo que hay que tratar a la gente con respeto, hay que tratar a la gente, oye, con cercanía. Yo no digo cariño, sino, oye, tú sabes lo que tienes que hacer, yo sé lo que tengo que hacer, respetémonos y a trabajar, que hay que sacar estos centros adelante y la restauración hay que reflotarla. Y estoy convencido de que la vamos a sacar y reflotar. Y terminamos ya, ¿eh? Y esta oferta, esta propuesta, viene aparejada también con la firma del carné del Partido Socialista. Bueno, yo soy, en este caso no soy político, es que veía a los jóvenes nacionalistas diciendo que yo me presenté a las elecciones y que el Partido Ciudadanos no había sacado representación. No, Ciudadanos en un momento determinado decide que yo no tengo que ser el candidato, todos conocemos, o se ha visto... Sí, al menos los jóvenes nacionalistas lo hemos conocido todos. Y lo envuelven como que si yo me presentara a las elecciones, no, el partido, en el ex partido en el que militaba decidió que yo no me presentara. Yo me fui para mi casa, porque, oye, pues por suerte tengo trabajo, tengo vida, tengo cosas que hacer y en las que estar entretenido y ocupado, y me fui sin ningún problema. Después de esto me llamaron para intentar coger los centros y empezar a administrarlos y evidentemente encantado de la vida. Pues Benjamín Perdón, muchísimas gracias por estar hoy aquí y bueno, pues mucha suerte y en la gestión que seguiremos, como no puede ser de otra manera, atentamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Aquí lo dejamos, mañana regresamos con más cosas.